noches amigos, continuamos en su programa de educación financiera y tenemos una plática muy amena con el doctor Miguel Ángel, que nos está hablando sobre el fenómeno del Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea. Y aquí dentro de su material, doctor, hay una diapositiva que se nos hace bastante interesante y que nos gustaría que nos ampliara más, en el sentido de que el Brexit ha obligado a México a recortar su gasto público, lo cual suena muy bueno. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste este recorte? Bien, antes de iniciar esto, sí quisiera hacer una connotación especial. Decía Videgaray, el licenciado exsecretario de Hacienda. Secretario de Hacienda y Crédito Público, de que no nos afectaría ni en lo financiero, ni en lo político, ni en nada la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea. Pero lamentablemente a los días de haber se dado la firma ya de la disolución de este acuerdo, automáticamente el gobierno tuvo que recortar el gasto público en la primera ocasión de 31,715 millones, pero se espera que en este año llegue hasta 40,000 millones de pesos el recorte del gasto público. ¿Por qué? Pues porque tiene que ajustarse debido a la situación de la falta de recursos, pues tiene que bajar si no tiene ingresos, pues tiene que bajar los egresos. Pero todos los políticos son igual, ¿no? Cuando dicen que sí es no. Si dicen ellos que todo va a estar bien, cuidado, a proteger sus recursos, cuidar su patrimonio, porque puede llegar una avalancha de malas noticias, ¿no? Lamentablemente parece ser que México está ahorita en una situación bastante difícil, ya que su deuda externa se incrementó hasta el 51.9% del PIB. Es decir, estamos en un grado de apalancamiento bastante débil. Ya las mismas casas de bolsas han determinado, Berkeley sobre todo, que México no es, de hecho ya le han bajado la nominación de país seguro a país inseguro, su calificación. A ver, doctor, ahí es algo alarmante, porque hace algunos años en México se presumía que teníamos reservas, y ahora con lo que usted nos está comentando nos dice que esa reserva en muy poco periodo se convirtió ahora, no, se disminuyó. Se disminuyó, pero estamos teniendo una deuda. Pero la deuda creció. La deuda creció. La deuda creció. Es algo preocupante. ¿Qué pasó? Pues lo que pasa es de que tenemos nosotros supuestamente una reserva, ¿verdad?, que prácticamente está integrada por dinero del Banco Mundial, dinero, ¿no?, y pagamos un interés por tener esa reserva. Pero no quiere decir de que sea un capital lo suficientemente físico para poder hacer uso de él en cualquier condición. Entonces eso hace que definitivamente nosotros también estamos especulando con ese dinero, y obviamente que al no tener el dinero en metálico como quisiéramos, obviamente que no podemos detener, como pudimos haberlo hecho o pudo haberlo hecho el gobierno en un momento dado, todo el problema de deuda, digo, de devaluación del peso. No pudo haber evitado que el peso llegara a 20 pesos por dólar. Okay. Pudo haberlo evitado, pero las saliditas eran muy mínimas de dólares del Banco de México como para verdaderamente hacer un impacto y decir ya no más especulación, vamos a darle estabilidad al peso mexicano. Y lamentablemente esa es la situación. Entonces, cuando no hay realmente ingresos lo suficiente para cubrir los egresos, pues hay que bajarle a los egresos. Y el problema es que de estos 40,000 millones de pesos que estamos ahorita está recortando el gobierno, afecta también hasta programas sociales que nunca se ha visto o se ha visto muy pocas veces. Se dejan de construir escuelas, se dejan de construir carreteras, se dejan de construir hospitales. Así es. Eso significa recortar el gasto. Es correcto. ¿Y por qué no se bajan mejor los sueldos? Porque ya está muy estabilizada esa situación, ya está muy programado el gasto en ese sentido. ¿Y cómo van a bajarse el sueldo? Entonces, el Brexit fue un punto en el que le dijo al gobierno, revisa tus finanzas porque en tu relación comercial y de deuda
te estás haciendo cada vez más vulnerable. Es correcto. México se da cuenta y dice, tengo que recortar gasto. Así es. Y dejarse de sobreendeudar como lo venía haciendo. Así es, pues imagínense, con la caída de la bolsa del 2.58%, aparte de eso, de incremento del 51.19% de la deuda externa, que equivale a 161.282 millones de dólares, obviamente que ya es un golpe muy fuerte, y sobre todo que el 82% de esa deuda está en manos extranjeras. Entonces nos volvemos más, y en dólares. Y sube el dólar y entonces sube la deuda. Es correcto, la economía mexicana se vuelve mucho más frágil. De ahí las decisiones de recortar gasto para ver si para el 2020 podemos establecer en la deuda externa en un 50.5% hasta el 2020. Incluso se esperan que sea un recorte para el 2017 de aproximadamente entre 200 y 300 mil millones de pesos. Sería el recorte para el 2017. Pero a ver, pongamos en contexto a nuestros televidentes para que nos vayan siguiendo en la plática paso a paso. Cuando el doctor habla del Producto Interno Bruto del PIB, significa, y por favor corríjame si no estoy en lo correcto, la suma en valores de todos los bienes y servicios que produce este país. Correcto, en un año. En un año. Es correcto. Entonces, de toda esa producción de bienes y servicios de México, ya debemos el 51.9%. Es correcto. Eso es alarmante. Tan alarmante de que simplemente en este año se pagó únicamente, no de deuda, sino pago de servicio de deuda. Intereses. De puros intereses, 17.400 millones de pesos. Lo que se podría hacer con 17,000 millones en pesos. carreteras, Así infraestructuras, es. puentes. Lo más observable es que esos 17,000 millones de pesos representan el 194% de aumento al 2015. ¿Se imagina usted que en menos de un año se incrementó el pago de servicio de deuda en casi 200%? Entonces Brexit fue como un coscorrón al secretario de Hacienda de México, que le dijo, mira, esta es tu realidad. Así es. Wow. Es algo muy, muy duro, un fenómeno muy fuerte para la economía mexicana. Con lo que nos acaba de comentar, estamos el sexenio está ya por acabarse. Ante ese escenario que nos está platicando, entendemos que el gobierno, las medidas que tiene que adoptar es únicamente para contener, para tratar de bajar la deuda. Y el crecimiento esperado y la infraestructura, si ahorita tenemos falta de carreteras, de inversiones, de nuevas escuelas, ¿qué va a pasar con todo eso? Pues entraría en un estancamiento, no hay otra, sería un estancamiento, porque si se pensaba crecer en un 3.2%, lo había dicho a principios de año el Banco de México y la OCDE, ahorita estamos hablando de un crecimiento del 2.2%, que es mínimo en realidad. De hecho, no crecemos, nos mantenemos. Entonces, con este golpe, con este impacto económico que viene sobre México, obviamente que la reducción es mucho más fuerte en todo lo que vendría siendo el bienestar social, en el patrimonio nacional, en el patrimonio familiar. Es un golpe muy duro. En su material se menciona aquí Brexit, efectos en la población. A ver, ¿de qué se trata? Bien, cuando hablo de efectos en la población me refiero a que obviamente no hay inversión y ¿qué pasa? No hay empleos. Se hace una restricción salarial también, es otro factor muy importante. En lugar de incrementar, tienden a ajustarse los salarios hacia abajo, no hacia arriba. Hay aparentemente vivimos en Tijuana y vemos que hay mucho movimiento económico, por la maquila, pero la maquila es significativo realmente para incrementar el nivel de vida de la población que vivimos en frontera. No, se encarga de dar un salario nada más. Potencialmente
nos ayuda porque, y por eso fue el objetivo de la maquila, generar empleo, pero eso no quiere decir de que genere una infraestructura para consolidar la economía mexicana. Eso no es posible, ¿no? Pero entonces ahorita el ciudadano y que nos está viendo nosotros, sí es cierto que no podemos tener injerencia en las políticas o en las decisiones de México o como las políticas económicas. Sí. Como ciudadano, ¿qué podemos hacer en este momento? Porque con lo que mencionan con los salarios, luego se me vino la idea, mi trabajo lo debo de cuidar. Por ejemplo. O sea, ¿qué debemos de hacer? Pues ser más proactivos, como tú dices, David, me parece excelente, cuidar más nuestros trabajos, tener un poquito más de proactividad en el desarrollo y desempeño profesional y de trabajo que tengamos. Ser más emprendedores. Ser más emprendedores. Lo que hemos hablado en programas anteriores. Así es, sí. El emprendimiento es fundamental porque, y lo estamos viendo, de hecho es tan natural el crecimiento emprendedor en el país, de que si ustedes de su trabajo a su casa veían 10 tiendas, pues posiblemente ahora encuentren hasta 50 taquerías. Sí. Es la realidad. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, si bien es cierto de que había 3 o 4 tiendas de que venden ropa de medio uso, ahora hay 50 más. Y verán ustedes de que se están proliferando negocios completamente fuera del pago fiscal, porque son... Sí, la informalidad sigue aumentando. La informalidad, en una forma muy impactante aquí en Baja California. Sí, y ese impacto lo podemos ver simplemente al transcurrir o recorrer la ciudad. Es correcto. No hay cuadra donde encontremos ventas de garage, venta de comida, de ropa, de todos los servicios y como usted dice, no están dentro del esquema formal. Es correcto. Estimado doctor, ¿qué le parece si vamos a un corte comercial y regresando ya en esta parte final nos cerramos con broche de oro con sus últimos comentarios? Bien. Y amigos, todavía tienen oportunidad de que nos envíen alguna duda o comentario a través del correo pef@peftv.mx. Continúe con nosotros. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. ¿Qué me recuerda Lourdes? Todos los días comemos Lourdes. Esta Lourdes, ¿cómo me recuerda cuando yo estaba en la prepa? Cuando mi papá me daba mi domingo. Y luego también, o esperábamos salir de la escuela para correr a la tienda de la esquina y comprarlas. Y ahora, aquí las tenemos de vuelta. Pero es que sí están bien buenas. Lourdes, qué bueno que volvieron.